respecto a lo que pregunta Andrea, miren, ustedes tienen que determinar, más que las hipótesis, ahorita en el análisis de datos, lo que hay que hacer es definir toda la estadística descriptiva, que básicamente es la base para las hipótesis. Por ejemplo, en el caso de lo que dice Michael, mire, Inge, yo no encontré medias, solo proporciones. Bueno, trabajemos con proporciones. Bueno, ¿cuál era su tema, Andrea? Si me recuerda. Ah, el uso del Internet. Por ejemplo, si se enfoca en redes sociales, se enfoca en la utilización del celular, se enfoca en la utilización de cuánto tiempo está uno en el Internet o para qué lo usa, o si para uso educativo. Todas esas cuestiones están descritas en las preguntas, ¿verdad? Porque ahí fue donde enfocamos nosotros hacia qué lado queremos ir. Bueno, supongamos que yo estoy en el uso de 4 horas de internet, 4 horas es lo que usa la persona en promedio, ¿verdad? Que es una media, ¿verdad? La desviación estándar podría ser de 1 hora. Esto pues, son datos que podrían ustedes obtener ahí en su estadística, según su estadística. Entonces, por ejemplo, ahí es donde ya empezamos con esos datos de una pregunta, donde tenemos una media, una desviación, podemos empezar a hacer las hipótesis. ¿Qué hipótesis debería de ser? Pues debería de ser basada en alguna información que ya esté pre-usada o bien algo que usted crea. Por ejemplo, Andrea, en las proporciones es más fácil esta parte, pero por ejemplo, habían unos alumnos que estaban preguntando por el uso de Facebook. Bueno, entonces se buscó cuántas personas usaban Facebook y salieron 8 millones, que es la mitad de Guatemala, bueno, 50% según la proporción. Y entonces él redactó su hipótesis de esta manera. Por ejemplo, de 50 personas encuestadas, se obtiene que la proporción de usuarios de Facebook es del 60%. Esto indica que la proporción de usuarios de Facebook en Guatemala supera el 50% que estaba dado en un estudio anterior, y ahí ya está hecha la proporción. Entonces, en este caso, lo que hay que comparar en la hipótesis nula es el 50% que se encontró en un estudio anterior, y luego con el 60% que son los muestrales, hacer la comparación y todo el trabajo estadístico para ver si se valida o no se valida. Y con eso ya tenemos una proporción. Si se valida, entonces decimos que la proporción, según el estudio que ustedes hicieron, aumentó, ¿verdad? Que eso indica un aumento paulatino en la utilización de la red social, ¿verdad? Y si en caso se quedara igual, pues entonces se confirma que el 50% es el uso tienen o usan Facebook, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos, pues se puede hacer. Por ejemplo, en el caso suyo, si usted tuvo una pregunta donde usted consultó si cuánto tiempo pasaban usando internet, ¿no? Y no tiene datos, entonces usted podría decir, según usted tiene 4 horas, ¿verdad? Usted podría decir que si es 4 o diferente de 4, ¿no? Entonces podríamos probar alguna otra situación, o un número más grande o un número más pequeño, si en caso no encontrara información, ¿verdad? Pero por lo regular los usuarios, estas estadísticas siempre están, ¿verdad? Cuánto tiempo pasa uno usando una computadora o cuánto tiempo uno pasa conectado a internet. Aunque sea así un dato mundial, nosotros podríamos, sí estoy grabando la clase, Gabriel, podríamos tener una referencia. Más que todo lo que hay que buscar es una referencia con la cual comparar, y a partir de esa referencia poder armar una hipótesis. Acuérdense que la hipótesis lo que viene a hacer es que datos que ya están existentes, que son prácticamente los que se suponen poblacionales, nosotros vengamos con una muestra, podamos corroborarlos o descartarlos, ¿verdad? E indicar otra cosa. Entonces, así es que hay que ir a armar las hipótesis. No les pido que armen una hipótesis por pregunta, sino que busquen ustedes las más importantes y sobre eso armen hipótesis. Para que al final, que esto es importante dentro del documento de conclusiones, ustedes no solo describan las conclusiones a las que llegaron de las preguntas, ¿verdad? Que ustedes consideren importantes,
sino que también describan las conclusiones a las que llegaron al momento de poner a prueba sus hipótesis, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este ejercicio, que ustedes puedan tomar información real, ¿verdad? Y que puedan aplicar algunas de los contenidos o bien de las técnicas que vimos en el transcurso del curso, ¿verdad? Entonces, por lo regular hay que buscar un punto de comparación, pero si están trabajando con proporciones, y por ejemplo, la proporción es rara, por ejemplo, el uso de una plataforma específica para recibir clases, ¿va? Posiblemente no lo encuentren. Al momento de no tener datos poblacionales en una proporción, ustedes toman que el dato de la proporción es el 50%, ¿verdad? Porque el 50% indica que 50% es el que lo usa y 50% que no lo usa. Es como prácticamente un empate, es decir, hay equilibrio, lo que no indica ningún sesgo ni para lo positivo ni para lo negativo. Entonces se puede usar el 50% para comparar. Entonces lo que se hace en las hipótesis es indicar si es todavía el 50% o no es el 50%, ¿verdad? O es mayor o es menor al 50% en las hipótesis alternativas. Y con eso probar de acuerdo a los datos de proporciones que les salieron a ustedes en las preguntas. Entonces, la etapa 3, que es la donde recaban ustedes todos los datos estadísticos, descriptivos, es para que ustedes ordenen todas sus proporciones, ordenen todas sus medias, y a partir de eso, ustedes vean, me interesa sacar una hipótesis de aquí, me interesa sacar otra hipótesis de acá, y de aquí definir 3, 4 que son enlaces importantes, ponerlas a prueba, describir las conclusiones, pasar a la parte ya de las conclusiones, ¿verdad? Donde describimos ya todo lo que descubrimos y todo lo que nos dimos cuenta con la encuesta. Ahí sí puede incluir hipótesis, puede incluir, de acuerdo al análisis que hicieron ustedes en gráficas, que no incluyeron en hipótesis. Todas esas cosas para que al final tengamos un documento de conclusiones completo, ¿verdad? Que nos diga, según la encuesta, tenemos que la gente prefiere usar Facebook más que WhatsApp, que la gente pasa más tiempo en Facebook que en WhatsApp, que la gente pasa más tiempo ahora en Internet que antes, que la gente, y que según las hipótesis se corroboró que el dato de la utilización de la computadora es más tiempo ahora que antes, según datos que se encontraron en la fuente tal y tal, y entonces así describimos, ¿verdad? Lo que sí les voy a pedir es, por ejemplo, que si ustedes toman datos de alguna página de internet donde describe algún estudio, los pongan en sus fuentes, ¿verdad? Pónganle que, como hacemos en las gráficas, que abajo ponemos fuente, ¿va? En este caso las fuentes pues fueron sus encuestas, pero si buscan información de un estudio, pues por lo menos pongan fuente estudio previo, si no tienen el dato del estudio, o estudio previo de penetración de redes sociales, por ejemplo, ¿va? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que describir. Entonces, de la etapa 3, donde uno tiene que ordenar los datos, que esa es la etapa más complicada, porque uno no sabe ni de dónde sacar medias, ni de dónde sacar proporciones cuando está empezando en este asunto. Pero ustedes ya vieron de dónde pueden obtener datos, ya ordenan sus datos y empiezan a buscar puntos de comparación. Si no encuentran puntos de comparación y tienen proporciones, usen punto 5. Y con eso, punto 5 sea su punto de comparación con proporciones, y vienen y validan o invalidan, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces, así es como van armando para poder tener conclusiones o para poder tener unas conclusiones fundamentadas en un proceso estadístico. Entonces, no se puede solo con las gráficas. Las gráficas nos apoyan, pero en el caso de las hipótesis son las que al final nos dicen si hay aumentos, disminuciones o se mantiene todo igual, ¿verdad? Eso es lo que hay que establecer. Muy bien, no sé si que les queda un poquito más claro o un poquito menos claro. Muy bien, Andrea. Sí, o sea que póngase en la parte 3, sí tendríamos que sacar los datos y todo el estudio descriptivo de las 10 preguntas. Sí, de las que ustedes consideren más, o por ejemplo, por lo regular salen de O cada solo pregunta. póngase Salen de cada pregunta, seleccionar por una. ejemplo.
Si ustedes se dieron cuenta de la imagen que les mandé, que les compartí, que un alumno me mandó donde tenían su descripción, pues él sacó de cada pregunta, sacó los datos de proporciones, ¿verdad? Y a partir de Ajá. eso, pues él priorizó tres o cuatro y a partir de esas tres o cuatro generó hipótesis, ¿verdad? Que eran las que a él le interesaban más saber, ¿verdad? Ah, Entonces, bueno, o sea que podemos elegir las que nosotros consideremos más importantes y sobre eso y se en base a enfocan en el esas, estudio estadístico, ajá. ya, Basados en el problema que ustedes plantearon al principio, ¿verdad? ok. Ujú, eso es. Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra situación? Acuérdense que a partir de que ustedes obtienen los datos, ponen sus gráficas, sus interpretaciones, sacan ya los datos, ya es cuestión solo de ponerse a hacer hipótesis y empezar a describir el documento. Mientras más completo y bien redactado esté el documento, que al final el proyecto lo que requiere es que esa parte de conclusiones esté correcta, que al final es la parte que ustedes tienen que explicar cuando están dando sus conclusiones. Es, por ejemplo, ustedes los contratan para un estudio de estos, ustedes lo que hacen es todo el trabajo estadístico, gráficas, que a la gente le gusta ver gráficas, si ustedes se dan cuenta, por lo regular presentan gráficas y a partir de eso dicen una conclusión, ¿verdad? Pero si nosotros estamos apoyados, aparte de conclusiones, gráficas, estamos apoyados también en un proceso de validación o invalidación de supuestos o bien de cómo cambia una situación, que por lo regular esto lo hacen para ver cómo va evolucionando un proceso o bien cómo va cambiando una situación, ¿verdad? Por lo regular siempre hay una base por la cual, en el caso de ustedes, pues ustedes tomaron un problema y ese problema es el que analizan, no hay nada con qué comparar, por eso es que a veces hay que buscar contra qué comparar, ¿verdad? Pero por lo regular, cuando nos contratan, o es el inicio de un proceso o es el seguimiento de un proceso, ¿verdad? Cuando es el inicio no hay nada con qué comparar y entonces ponemos condiciones iniciales, ¿verdad? Cuando ya es un seguimiento, entonces ahí sí comparamos con estudios anteriores hechos, ¿verdad? Que por lo regular esas dos situaciones son las que van a encontrar ustedes en algún momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. La etapa de regresión lineal es simplemente si ustedes tienen datos de regresión, incluyanla. Si no, lo que interesa son las conclusiones. Por lo regular en en este tipo de ejercicios no hay mucha información para poder comparar. Aunque sí hay 50 respuestas, ¿verdad? Pero tienen que ser cuantitativas, ¿verdad? Porque por lo regular de proporciones cuesta un poco obtener datos que nos vayan a dar cantidades, ¿verdad? Más que todo, tenemos que agruparlos sí, tenemos que agruparlos no, y esas son proporciones, ¿verdad? Al final una proporción sale de la agrupación de una variable cualitativa, ¿verdad? Que es una cualidad. Y entonces ahí damos proporciones. Entonces sí, no es obligatoria, Michael. Muy bien, ¿alguna otra cosa, jóvenes? Yo creo que hoy solo vemos 4. Los 3 iniciales y se acaba de unir Emanuel, que no sé si alguno más está ahí con él que a veces... lo de la zona. Lo de la zona la próxima semana, Michael. Lo de la zona la próxima semana. Pero básicamente la zona es entre lo que ustedes tienen en su plataforma. Si cumplieron con todas las tareas, esperen 20 puntos, ¿no? Si no cumplieron con todas las tareas, entonces ahí van disminuyendo. Todavía están en unas tareas abiertas por si las quieren completar. Todavía les doy chance de completar las tareas. Entonces, si las quieren completar, solo van a tener alguna penalización si en caso no las subieron en tiempo, ¿verdad? Entonces, si cumplieron con todas, entonces van a tener, por lo regular, punteos altos, ¿verdad? Esto, así es. Y se los doy la próxima semana, ¿verdad?
Por lo regular, la zona se da el último día o la última sesión, que sería el jueves. Entonces, si no se las doy el lunes, que me voy a poner a trabajar el fin de semana en todas las zonas de los cursos, que también el fin de semana hay que entregar esa parte. Entonces voy a aprovechar a trabajar de una vez con lo de ustedes. Y entonces ya les doy el dato el lunes, si no, sería el jueves. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Pero yo siento que ahí es donde nos atrancamos todos, ¿verdad? En la parte 3. ¿Qué hacemos en la parte 3? Pero como les digo, si ustedes tienen solo proporciones y las proporciones les dan una idea para poder resolver su problema, o por lo menos para tener información para poder hablar sobre el problema, entonces trabajen con sus proporciones. No hay con qué comparar, trabajen con punto 5, pero no se queden atrancados en ese punto, ¿verdad? Entonces hay que avanzar, porque acuérdense que ya la última semana que tenemos para trabajar es la otra, porque ahí empieza toda la semana de parciales y ustedes saben que esa semana no se puede hacer mayor cosa porque hay muchas cosas que hacer. Muy bien. Inge, pero podría decirse, póngase, el 5 le tenemos que mandar el documento, póngase. Ajá. Pero igual usted nos podría decir si Ah, sí, habría el que 5 es la mover primera el proyecto. entrega, es prácticamente es para revisión, ¿verdad? Y de ahí la tienen que adjuntar finalmente el día del examen. Ah, O muy sea, el bien. día que ustedes manden su examen, ahí tiene que ir también ese proyecto. Si ya todo está correcto, les digo, miren, excelente, solo es de ponerlo y listo. Si hay cosas que arreglar, redacciones o que algo no está bien enfocado o las conclusiones no están completas, entonces ahí es donde ustedes pueden aprovechar esos días para poder arreglar, ¿verdad? Sí, pues. Inge, eso de las conclusiones es más o menos así como lo hicimos en el segundo parcial, ¿verdad? Así, describir qué encontraron, más que todo no qué hicieron, porque acuérdense que en el segundo parcial fue qué hicieron, pero usted hizo un documento donde describió qué había hecho y por qué había tomado las decisiones, ¿verdad? En este caso es describir todo lo que ustedes encontraron, ¿verdad? Es decir, que la gente utiliza más esto, menos lo otro, todo, dar una idea así muy amplia y muy específica, si ustedes lo quieren ver, de lo que están investigando, ¿verdad? O sea, cada pregunta les puede dar mucha información de la cual ustedes pueden describir. Entonces, si sobre alguna pregunta no hicieron hipótesis, agréguenla en las conclusiones porque tiene información importante, ¿verdad? Entonces la agregan ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces finalizamos, como ya vino Saúl, terminamos, ¿verdad? No, son mentiras. Si tiene alguna pregunta, Saúl, ahorita es el momento. Grabó todo lo que dijeron. Sí, todo está grabado. Ah, gracias, Inge. Yo creo que si ya está la grabación, creo que yo me puedo Sí, guiar con fíjese que respecto a eso. básicamente nos enfocamos en qué hacer en la etapa 3, que es donde nosotros tenemos que encontrar los datos descriptivos para basarnos en las conclusiones, ¿verdad? O para basarnos en qué vamos a utilizar en las hipótesis para hacer conclusiones después. Entonces, ahí es que tomamos un tiempo para poder definir eso, que es por lo regular donde nos quedamos nosotros atrancados. Entonces, si lo puede revisar ahí, pues esperaría yo que les dé una idea de, de qué es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Ok, Inge, gracias. Muy bien, gracias, Saúl. Muy bien, jóvenes, ¿alguien más? Muy bien, si no tienen alguna otra pregunta, entonces, pues la sesión de hoy era básicamente para eso, jóvenes, para que ustedes tengan, por lo menos si están atrancados en algo, podamos salir, que es prácticamente estamos a una semana de la entrega, primera entrega de este documento, entonces me interesaba que ustedes tuvieran por lo menos un empujoncito en este asunto que a veces nos causa muchas dudas, ¿verdad? Que es el asunto de qué hacer con los datos, de dónde obtenerlos, cómo hago una hipótesis. Recuérdense que la hipótesis siempre se pone, se pone afirmando una situación y luego preguntando lo que vamos a comparar, ¿verdad? Entonces, en esa misma forma es que ustedes tienen que
que describirla. Acuérdense que al principio describimos una hipótesis que va en sentido afirmativo, va describiendo exactamente las cosas. Por ejemplo, lo que se quiere saber es que cómo el Internet ha ido cambiando la forma de vida de las personas, teniendo en cuenta que ahora utilizan más un celular, tomando en cuenta que el virus pues vino a hacer eso, o sea, afirmando y viendo qué es lo que al final, qué es lo que vamos a preguntar en en la encuesta, ¿verdad? Entonces, la hipótesis ahí se pone en sentido afirmativo, ¿verdad? Y describiendo lo que ustedes quieren saber. Entonces, por eso es una hipótesis, no la comprueban, pero sí afirman, ¿verdad? Al final, después, nosotros venimos ya con los datos que sacamos en la tercera etapa, y obtenemos algunas hipótesis que dan idea a lo que nosotros planteamos al inicio, y con eso podemos nosotros validar o invalidar lo que estamos pensando, ¿va? Es decir, ¿la gente usa más el celular, sí o no? Va. Entonces, con la encuesta obtuvimos una pregunta, posiblemente una proporción. Esa proporción la comparamos ya sea con el punto 5, que es incertidumbre, o con un dato que encontramos de un estudio posterior, o un estudio anterior, perdón, y con eso validamos o invalidamos. Entonces ya tenemos más información para poder afirmar o para decir, miren, esto no ha cambiado, o miren, si cambió, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Al final ustedes tienen que redactar un documento donde pongan conclusiones. No pongan 1, 2, 3, nárrenlas, ¿verdad? Hagan un documento narrando prácticamente como una conclusión, ¿verdad? No donde se pone conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3, no. Narren todo lo que ustedes encontraron en su investigación. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, jóvenes, espero que les haya quedado un poquito más claro esto del proyecto. Cualquier cosa me pueden consultar, cualquier cosa, pues ahí estoy yo para responderles las dudas que hayan tenido en ese transcurso, ¿verdad? Entonces, por lo regular yo contesto a cualquier hora, entonces si me tardo un poquito es porque seguramente me dormí, ¿no? Entonces, esperaría yo que si tienen alguna pregunta que no hayamos podido resolver o que no les haya salido todavía porque no han avanzado todavía con el proyecto, entonces me la pueden hacer llegar para que la podamos resolver y ustedes puedan avanzar lo más rápido posible. Bien, ¿alguien tiene más alguna pregunta antes de que finalicemos el día de hoy? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces, gracias Michael. Finalizamos, jóvenes, y pues estoy pendiente si en el transcurso de lo que resta sí, así es, por WhatsApp le respondo más rápido, ¿verdad? Entonces mándemelo por ahí. Así es, Emanuel. Cualquier cosa, pues ahí estoy. Igual sus compañeros de fórmula, que creo que solo falta Jesse, del grupo de los tres mosqueteros. Entonces también infórmele las situaciones, ¿verdad? Y que en un rato subo el video ahí al material de aprendizaje y para que lo puedan revisar. Muy bien. Bueno, jóvenes, pasen una buena noche y cualquier cosa, pues nos comunicamos.